¿Nunca te has preguntado por qué los estados de la América Hispana son tan diversos culturalmente dentro de sus fronteras? ¿Y por qué sus fronteras comparten más aspectos culturales y sociales con las regiones de otros estados? Hoy vamos a dar un análisis de cómo los estados actuales de la América Hispana podrían ser llamados estados ficticios y ver un poco más allá de las fronteras actuales. Así que empecemos. Para poder entender un poco mejor, tenemos que remontarnos a mucho tiempo atrás. En la América, antes de la llegada de los europeos, este continente estaba poblado por una cantidad de pueblos y naciones. En muchos casos, estas poblaciones eran de cientos de personas y otras de millones, pero con la característica de que cada comunidad o nación mantenía su cultura y sus tradiciones sociales. No existía una normativa entre los diferentes pueblos. Un ejemplo claro son los dos grandes imperios de la época, los incas y los mexicas. Ambas sociedades eran culturalmente la élite de sus imperios y una comunidad cerrada ante las sociedades que subyugaban. Tampoco representaban la mayoría poblacional o la sociedad culturalmente más desarrollada. Aunque existían grandes grupos lingüísticos, estos se dividían masivamente en diferentes lenguas que, aunque compartían orígenes y estructuras gramaticales, en algunos casos no eran 100% entendibles unos de otros. Podemos poner como ejemplo el caso del maya, que, aunque se podía establecer como una lengua, cada ciudad-estado o comunidad rural tenía su propio modo de expresión. Si tenemos esto claro, debemos entender que era aún más difícil poder comunicarse con otras personas o comunidades que tenían una estructura lingüística diferente. Aunque en las grandes ciudades-estados se podía encontrar traductores o miembros que podían hablar más de una lengua por cosas administrativas. Pero en lo general sí existía una falta de comunicación entre las grandes zonas del continente, creando grupos sociales que no podían percibir la existencia de otros grupos humanos, reforzando el concepto de la nación local, es decir, hasta donde la capacidad tecnológica les permitía llegar. Un caso de estos son los muiscas, que, aunque tenían una gran sociedad muy desarrollada en comparación de sus vecinos, solo pudieron poblar la sabana cundiboyacense en la actual Colombia. También hay que especificar que muchos de estos grupos humanos no vivían en una paz perpetua. En la mayoría de los casos, cuando dos sociedades se encontraban, entraban en lucha directa por los recursos de la región o por acceso a nuevas tecnologías. En pocas palabras, si no estabas aislado viviendo en el paraíso de la Edad de Piedra, te encontrabas con una situación de guerra constante, como se veía en el resto del mundo. Un ejemplo son los muiscas. Aunque eran una sociedad más elaborada que la que tenían sus vecinos, estos estaban permanentemente en conflicto con los pijaos, que se podía decir que era un pueblo menos estilizado, hasta el punto que algunas crónicas los tildaban de caníbales. A la llegada de los ibéricos a América, no voy a usar la palabra españoles porque para esta época no existía un estado español, esto sería posterior. Estos crearon una red de comercio que conectaba diferentes puntos del continente, en algunas ocasiones por colaboración y ayuda de los pueblos nativos de las regiones. Los ibéricos les concedieron ciertos privilegios y fueros que mantuvieron sus estructuras sociales y ciertas autonomías ante la ley de Castilla, como a los muiscas, tlaxcaltecas, cañaris, huancas y otros. En el caso de aquellos pueblos que fueron sometidos dependiendo de su nivel de desarrollo, fueron beneficiados con ciertos privilegios dentro de la normativa castellana, como en el caso de los incas y mexicas y guaraníes, entre otros. Los menos favorecidos fueron aquellos pueblos que, por ir en contra de la corona de Castilla y al no ser socialmente avanzados como otras culturas, fueron sencillamente absorbidos por otros pueblos amerindios como servidumbre o esclavos dentro de los nuevos asentamientos ibéricos en el continente. Durante esta época de conectividad entre diferentes zonas de la América, se produjo un cambio cultural muy grande, y no solamente entre americanos e europeos, sino también entre los mismos pueblos indígenas, que al entrar en las diferentes expediciones con los ibéricos llevaron sus culturas a otros lugares y recibieron de igual modo aspectos culturales de otros. Hay que entender que hubo un movimiento de poblaciones a otras regiones para crear nuevos asentamientos o desarrollar otras áreas. Estos accionarios eran casi inexistentes en ciertas regiones del continente o muy limitadas en los casos de los imperios o ciudades-estados de la América hasta la llegada de los ibéricos. Es así como podemos ver que indígenas de las Antillas llegaron hasta lo que hoy es Perú o el Pacífico mexicano. Este cambio social lo que generó fue la creación de nuevas culturas y grupos sociales que tomaron lo mejor de cada una de las sociedades antecesoras. Con el tiempo, la importación de esclavos africanos a América definió estas culturas aún más en los lugares donde se establecieron. Esta época es la más importante en la América actual, pues es aquí donde se define en cierto modo las actuales fronteras del continente, con ciertas excepciones.
Pero antes hay que hacer una aclaración para poder entender lo que viene más adelante. Lo primero es entender el significado de la palabra patria y nación para esta época, que no expresan lo mismo que hoy en día. Para las personas de este siglo, la palabra patria expresaba el ámbito local en que se vivía y se tenía relación. Esto podría ser por medio del comercio, costumbres culturales similares o una tradición histórica. Un ejemplo de esto es que para un pastuso en la actual Colombia, la patria del siglo XVII era desde la ciudad de Quito hasta Popayán, por las rutas andinas, porque en esta región se compartían similitudes culturales y se mantenía una relación económica permanente. Otro ejemplo es el de la Capitanía de Venezuela, que en un principio entró a ser parte de la Real Audiencia de Santo Domingo, y cuando esta fue transferida al Virreinato de la Nueva España, creó una conexión económica y cultural con los puertos del actual México, como el puerto de Veracruz. Estilos, música y comercio crearon una relación más fuerte con el Caribe. Es de saber que el comercio entre la capitanía con los puertos nuevohispanos convirtió a Venezuela en el mayor productor de cacao en el imperio. Casi un 80% de la producción era exportada a los puertos del actual México. Sí, la mayoría del chocolate que se consumía en Ciudad de México era traído de las plantaciones venezolanas. Una de las grandes ciudades del imperio fue Lima, y podemos decir que esta era la capital del Pacífico costero, que iba desde el sur de la actual Costa Rica hasta el centro del Chile actual. La influencia de esta ciudad en la región traspasaba las divisiones administrativas del imperio en forma de comercio y cultura. La adaptación de otras zonas a la galantería limeña se puede ver reflejada en las costumbres de los descendientes africanos establecidas en la costa, que adoptaron costumbres de la metrópoli. La palabra nación expresaba el todo del imperio, la nación española o las Españas. Y así podemos hablar de una cantidad de patrias pequeñas que coexistían dentro de un imperio dividido entre provincias, capitanías, virreinatos y estaban administradas por gobernadores, cabildos, audiencias y virreyes. Esta nación española era más que una patria, era el consenso de todos los habitantes de una unidad basada en la relación que contraían unos con otros. En un aspecto más amplio, las grandes metrópolis jugaban el papel de ser el punto de encuentro de estas pequeñas patrias. Ciudades como Lima, Ciudad de México, Cusco, Bogotá, por dar algunos ejemplos. Y los puertos, las vías de conexión para el intercambio. Son importantes estos puertos porque allí se centraba la riqueza de las regiones y contribuía al desarrollo de la protoindustria americana. Hoy en día se nos hace difícil entender la gran rama de relaciones que existían entre los diferentes territorios y sociedades de aquella época, que son las que hoy dan existencia a los territorios culturales. Como naciones independientes, se nos dicen los diferentes sistemas de educación que el anhelo de una independencia del imperio era unánime, pero es de saber que esto nunca fue el caso. Los primeros procesos de independencia fueron en contra del nuevo poder francés en el trono español. Los procesos que siguieron fueron una exigencia de más autonomía en la administración local que había cambiado con las reformas borbónicas, y ya por último la etapa de una independencia total con la corona española. Los primeros movimientos independistas se dieron en aquellas regiones alejadas de las grandes metrópolis y de los cinturones protoindustriales. En su mayoría las élites relacionadas con el comercio con otras potencias extranjeras fueron las más afín a romper lazos con otras regiones que conformaban el imperio. Estas élites concibieron el nuevo Estado a su idea de patria, es decir, hasta donde sus intereses tanto sociales como económicos llegaban, marginando otras regiones que dependían de una relación con estas. Esto es visible en las conexiones que había entre la metrópolis y el puerto, como Bogotá, Cartagena, Lima, El Callao, Ciudad de México, Veracruz, o ciudades portuarias como Buenos Aires o Caracas. En el proceso de independencia de la corona se vio por algunos líderes que la creación de pequeños estados sería desfavorable al enfrentar a las potencias de la época, llevando a que se diera el interés de regiones con recursos que dieran factibilidad a los nuevos estados. Estos son los grandes proyectos de Bolívar, San Martín y Iturbide, creación de estados que controlaban las antiguas administraciones virreinales bajo las metrópolis que ejercían ese poder. El virreinato de la Nueva Granada sería la Gran Colombia, el virreinato del Río de la Plata, las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el virreinato de la Nueva España, el Imperio Mexicano. Estos modelos fallaron por causa de no poder integrar de forma satisfactoria a esas otras pequeñas repúblicas, imponiéndoles un nuevo concepto de patria y de nación, que no era aceptada por el común de la gente. Las nuevas fronteras dividieron regiones que por siglos habían estado fuertemente conectadas unas de otras, desgarrando conceptos sociales y culturales de estas pequeñas patrias. Casos como los llanos colombo-venezolanos o el sur de México con los países de Centroamérica, y así se puede ir por cada frontera e encontrar esta misma división de sociedades.
El sistema centralista que se dio en algunas de las nuevas repúblicas ayudó a que las regiones que no ostentaban el poder se transformaran en regiones satélites de los nuevos centros de poder, reformando sus acervos culturales y económicos, impuestos por las nuevas metrópolis y sus élites. Se vieron obligados a aceptar su nuevo estatus dentro de las nuevas repúblicas, o luchar por un protagonismo que habían mantenido por siglos. Aquí es donde entra el caudillismo que tanto ha afectado a esta región del mundo. Al no sentirse apreciadas o recompensadas por los logros obtenidos o su relevancia en las nuevas naciones, líderes locales tomaron las armas para hacer cumplir estos derechos, desintegrando a gran medida los grandes proyectos surgidos durante las campañas emancipadoras. Pero esto no terminó ahí. Después, con la creación de nuevas repúblicas, se replicó nuevamente en las regiones que éstas contenían. La diversidad que hoy día poseen los nuevos estados es el resultado del desmembramiento de pequeñas patrias que casi por 300 años estuvieron creciendo juntas y desarrollando su identidad particular. El nuevo nacionalismo y el patriotismo fue definido por las élites de las metrópolis e impuesto a las demás regiones, en muchas ocasiones más con rasgos traídos de otras partes del mundo, más que interiorizar en los rasgos locales. Lo afrancesado era de gran estilo, lo americano lo moderno, y lo alemán lo desarrollado. Esto se desarrolló durante el siglo XIX, pero con alguna resistencia de las ahora llamadas de provincias, que en una desventaja de desarrollo y pobreza se aferraron a sus costumbres. En un hecho negativo pero beneficioso, las comunidades aisladas del poder de las metrópolis pudieron marcar más sus costumbres, en su mayoría regiones limítrofes abandonadas por el poder central. En la actualidad, los nuevos estados buscan esos grupos sociales herederos de la época virreinal para definir su cultura y sus tradiciones. La sociedad actual en estos estados ha repensado que solo adoptar posturas culturales traídas de otras regiones fuera de la América hispana hace que su identidad se pierda, como pasa en algunos países europeos, que con la modernidad ha perdido sus rasgos sociales. Nuestro patriotismo está basado en una cantidad de mitos que no nos hacen cuestionar nuestros estados, y en cierto modo no ve las causas de los problemas que aquejan nuestros países, desde la creación de las repúblicas. Estos mitos se repiten en cada país como únicos: el segundo himno más bonito del mundo, o que el batallón fue el que salvó la patria. El nacionalismo va de colores, y pensar que somos más grandes de lo que somos, que no hay nada similar como lo que comemos o vestimos. Este nacionalismo moderno ha hecho que llevemos rencores con otros estados tan solo por su existencia, como quién se independizó de quién, o quién le robó el territorio a quién. Pero si vemos la foto más grande, nos daríamos cuenta que somos un pedazo quebrado de algo mucho más grande, que existió y que nos abarca a todos, aceptando lo malo y lo bueno que eso fue. En pocas palabras, los estados actuales son ficticios en el hecho que solo son recopilación de fragmentos de pequeñas repúblicas que fueron divididas con otros estados. La falta de comprender nuestra historia más allá de nuestras fronteras actuales nos limita a entender nuestros procesos como naciones que somos actualmente. Para eliminar este telón hay que entender que no somos únicos como tales, sino que somos una acumulación de grandes factores arraigados en el continente que una vez estuvo más integrado y conectado que en la actualidad. No debería haber conflicto en asuntos culturales y sociales, ya que al determinar los hechos podemos encontrar que nada nos pertenece en un 100%. Es mejor buscar en el hilo de la historia que nos une para entender la realidad de nuestro pasado. Recuerden suscribirte a este canal, danos un visto bueno y compartirnos. Deja en tus comentarios cuál sería tu pequeña patria y cuál sería tu gran nación. Nos vemos en un próximo episodio.